Y cómo no, hay alguien que está nuevamente con nosotros, que no levantó la mano, porque no es la primera vez, ha estado años con nosotros, regresaron a Ecuador y en esta mañana pues nuevamente están aquí, así como Paulette, Daniela, su mamá. ¿Y dónde está Sergio? Ah, por allí está. Sergio también. Bienvenidos en esta mañana. Ellos han llegado esta semana de Ecuador. Van a estar unos tiempo aquí mientras el Señor disponga. Así que bienvenidos en esta mañana. Nos gozamos de que estén entre nosotros. Bien. Voy a pedir que los niños y todos los que tienen clase, que pasen a sus clases. Paco, los niños solos. No puedo decir quién se sienta niño, porque si no me quedo solo. Entonces, voy a decir los niños. Muy bien. Luego estaremos dando unos anuncios de unas actividades que tenemos esta semana. Voy a pedir al hermano Leo que pase por aquí. Él va a compartir la palabra en esta mañana. Le pedí esta semana, bueno, hace ya casi un mes, que le pedí que si podía compartir la palabra esta semana. Y bueno, aquí estamos. Gracias. Buenos días a todos, que el Señor os bendiga. Es un gozo estar en la casa del Señor. Amén. Me gozo en esta mañana de poder compartir. Antes de empezar me gustaría... ¿Cuántos se ha dado cuenta de unos meses la nueva decoración de aquí del altar? ¿Alguien se dio cuenta? ¿Sí? ¿Alguien se dio cuenta que hace unos años se reformó la cafetería? ¿Sí? ¿Alguien por casualidad ha subido arriba y ha visto lo bonito que han dejado el estudio de grabación de radio y tal? ¿Sí? ¿No? ¿Y esto a qué viene ahora? Porque yo me siento muy satisfecho, no, la palabra no es orgulloso de cuando entro por esta puerta de este lugar. Lugar espacioso, con luz, decorado. Hay detalles que a lo mejor no me gustan, y lo digo, lo expreso, pero no son lo importante. Pero la iglesia no es el lugar, este es el envoltorio. La iglesia somos tú y yo, personas de toda raza, todo sexo, toda historia personal, familiar, toda cultura, toda idiosincrasia, pero con un denominador común. Y a mí me encanta esa analogía, es que somos el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, el pueblo de Dios, la familia de Dios. Y hoy quiero hablar un poco de la iglesia. ¿Qué es para ti la iglesia? ¿Cómo veo yo la iglesia? Traigo aquí algunas notas, algunos apuntes, que espero que me puedan ayudar. Pero realmente me estoy dejando y confiando en el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que está. Hace unos minutos lo hemos dicho, que Él está aquí, su atmósfera. Yo lo puedo sentir, lo puedo notar. Y le agradezco, porque a veces lo necesito. El justo dice la palabra que por fe vivirá, pero a veces es muy importante sentir el palpitar, el corazón. Me encanta ver a la iglesia adorar a Dios. Felicito al equipo de alabanza, una tremenda presencia de Dios a la hora de ministrar, y agradezco al Señor por cada una de sus vidas. Yo me convertí cuando tenía 24 años y desde entonces soy parte de esta congregación, de esta iglesia local. Sigo teniendo el mismo pastor, hermanos amados que hasta el día de hoy he podido vivir tanta experiencia. Recuerdo cuando yo llegué, lo que era entonces la congregación. El pastor se acordará cuando me vio llegar. Y cómo reinaba el amor de Dios en ese lugar, la presencia de Dios. Y es algo que sigue reinando, porque Dios no ha cambiado. Jesucristo, dice la palabra, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y cielo y tierra cambiarán, pero su palabra siempre permanecerá. Y donde está el Espíritu de Dios dice que ahí hay libertad. Pero en aquel entonces no teníamos un equipo de alabanza, era un grupo muy pequeño, muy familiar. Y han ido pasando los años. Recuerdo, yo por ejemplo he conocido a Isaac, que está aquí ministrando, de bebé, a Isaías, a los hijos del pastor.
Recuerdo cuando llegó la familia de Elías y Mari Carmen con sus hijas, su hijo Ángel, que está por aquí con nosotros. Recuerdo cuando llegó Miguel, la hermana Mari Carmen, Silvia, Antonio, tantos que todavía, por la gracia y misericordia de Dios, estamos aquí. ¿Y sabes algo? Yo veo la iglesia de una manera que entiendo que es conforme a la palabra, pero yo me pregunto en esta mañana, y es a donde yo quiero que juntos podamos ir, ¿cómo vemos nosotros la iglesia? Cada uno de nosotros. ¿Cómo la ves tú la iglesia? ¿Qué es para ti la iglesia? Todos los que estamos aquí tenemos un pasado, un presente y un futuro. Incluso un pasado inmediato. Hace cuestión de 2 horas estábamos en casa, aseándonos, duchándonos, tomando algo para... Ahora estamos aquí, que es el presente, lo que estamos viviendo en este momento. Y damos por supuesto que vamos a salir, vamos a llegar a casa, etcétera. Mañana a estudiar, al trabajo, nuestras rutinas diarias. Pero la iglesia no es el lugar ni son las actividades. La iglesia somos nosotros. Eres tú y soy yo. Y la iglesia es del Señor. Amén. He hecho este pequeño recordatorio porque de lo que quiero hablar es, como he dicho, y voy a hablar de esto, con la ayuda de Dios, de cómo veo yo a la iglesia. Pero mi intención es que al ir hablando y comentando todo esto, que tú estés constantemente con esa pregunta, ¿cómo estoy viendo yo a la iglesia? ¿Cómo veo yo a la iglesia? Amén. Algo importante es que la iglesia es del Señor, es obvio. Él la compró con un precio muy alto que fue su sangre. Y cualquier iglesia en cualquier lugar del mundo es una imagen, es una representación, que hemos dicho, el cuerpo de Cristo. Y es muy importante cómo mostramos a Cristo a los demás. Y nunca lo podremos hacer si no es a través de la experiencia personal. Es decir, no es formar parte de una organización, un grupo, una iglesia, una denominación, un ministerio. No es llegar, nacer o estar. Simplemente hay una identidad de que somos miembros del cuerpo de Cristo. Y esa identidad nos la da la experiencia de haber tenido el nacimiento de nuevo, que dice la palabra. Es haber tenido un encuentro real y personal con Jesús. Y es a partir de ahí, de cuando hemos tenido ese encuentro y hemos venido al conocimiento de Cristo, que empezamos a crecer y a desarrollarnos como iglesia, como cuerpo de Cristo. Y luego voy a hablar un poco de la iglesia local, la iglesia universal y el reino de Dios. Pero antes de nada, me gustaría en alguna manera poder decir que lo importante no es lo que yo voy a intentar expresar en esta hora, sino lo que realmente el Espíritu de Dios nos pueda estar revelando a cada uno. Porque eso es lo que realmente va a marcar la diferencia, es cómo cada uno vemos la iglesia, cómo la estamos viendo, cómo la vamos a seguir viendo en el día a día. Amén. Vamos a leer en Efesios capítulo 4, versos del 1 al 15, un pasaje por todos conocido, y dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo al alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles,
a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres para que engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y el último texto dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra que es verdad, Señor, nos puede hablar y nos va a hablar en esta mañana por tu Espíritu Santo. Te pido que seas tú, Señor, revelando a Cristo en nuestros corazones, revelando tu iglesia, lo que significa y es para ti, lo que debe ser y significar para cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por esta congregación. Gracias porque eres precioso, amoroso, misericordioso, siempre fiel, todopoderoso. Ese es el Dios en que hemos creído y a quien amamos y deseamos servir y conocer. Revélanos por tu palabra, Espíritu Santo, a Cristo en nuestros corazones en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Como decía hace unos instantes, para mí es muy importante cómo yo veo a la iglesia. Por eso he dicho que yo llevo, pues fíjate, desde los 24 años, calcula, no te digo la edad, pero muchos años formando parte de una iglesia. Es más, siempre he estado en la misma iglesia. A veces me preguntan, ¿todavía estás en la iglesia sí, con el pastor Gregorio? Antes éramos Vida Nueva, ahora somos Casa de Oración, antes estábamos en la calle Mulacé, luego estuvimos en la calle Lanera y ahora estamos aquí, en Teodoro Llorente, ¿no? En un lugar, como he dicho antes, tan hermoso que yo me siento muy satisfecho cuando entro por este lugar. Y me siento agradecido a Dios de formar parte de esta iglesia. Y cuando me preguntan muchas veces digo de broma, bueno, es que el pastor todavía no me ha echado, y como no me ha echado yo no me voy ni con agua caliente. Y obviamente yo he pasado, y los que me conocen, he hablado de hermanos que llevan muchos años, otros habéis llegado después, los que venís de otros países que habéis estado llegando, habéis traído una bendición, un enriquecimiento a esta congregación y como yo he visto y estoy viendo todo ese proceso, pues sigo queriendo ver y me preocupa mucho cómo yo veo a la iglesia, pero también pienso, ¿y cómo la ves tú? ¿Cómo vemos cada uno de nosotros la iglesia? No solo cómo la ve el pastor o los que suben aquí a ministrar, sino todos. Porque como hemos leído, todos tenemos que crecer hasta la plenitud, hasta esa unidad del Espíritu. Entonces dependerá mucho de cómo realmente veamos la iglesia, qué importancia tiene la iglesia en nuestras vidas. Hay algo que para mí es muy significativo, es que la iglesia siempre está creciendo, aunque a veces se mantenga en un estatus conformista o tradicional o lo que sea, pero la iglesia nunca ha dejado de crecer. Hay una historia, hay un pasado. Yo puedo mirar atrás y ver cambios, he visto cambios sustanciales, importantes en muchas personas, en mi propia vida, y ver tantas cosas. Y eso es importante, valorarlo, todo el tiempo pasado, pero ahora estamos en un presente y vamos hacia un futuro, como he dicho. Eso es que día a día, cada día amanece un nuevo día. La palabra de Dios dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y yo, cuando miro esta congregación, de la cual, como he dicho, formo parte de años, estoy muy agradecido a Dios, pero reconozco que a través de los años he tenido muchos tipos de experiencias y siempre lo mejor es poder quedarte con lo bueno, con aquello que pueda traer edificación a tu vida y enseñanza. Y algo bueno es que yo he podido aprender y descubrir que Dios sigue siendo Dios, Dios sigue siendo fiel, Dios es un buen Dios, Dios es mi Padre, Dios es mi pastor. Tengo aquí a mi pastor, que ya lo he dicho, toda la vida ha seguido siendo mi pastor y creo que seguirá siendo, porque aunque yo mañana me tuviera que ir, donde quiera que yo estuviera, yo sabría en mi corazón que Él es mi pastor. Aunque estuviera en otro lugar, agradecido o lo que fuera. Pero sobre todo esa identidad, como he dicho antes, de como hijo de Dios, como ser cristiano. Se puede ser miembro de una iglesia evangélica o de otra denominación
sin ser ni siquiera nacido de nuevo, ni siquiera ser cristiano. Cristiano por definición es seguidor de Cristo, pero no puede haber un cristiano si no ha nacido de nuevo, si no tiene a Cristo en su corazón, en su ADN. Y Cristo se ha de desarrollar, ha de crecer. Por eso, además de la historia, del pasado, de todas las experiencias que hemos podido tener, buenas y no tan buenas, estamos en un presente y tenemos que pensar hacia un futuro. Y yo veo esta iglesia que ha crecido, ha avanzado mucho en muchas áreas, pero hay áreas que no. A mí me ha ayudado mucho a entender que, primero, la obra no es mía, es del Señor, porque a veces ha venido, y seguro el pastor, los que están ministrando, le viene momentos de frustración, momentos de desaliento, de desánimo. ¿O no ha sido así, pastor Gregorio? Pero hay un llamado de parte de Dios, y Él como pastor está al frente y sigue, y sigue, y sigue. Y por más que pueda desfallecer o caer en desánimo, el Espíritu de Dios lo va a levantar porque hay un llamado en su vida para pastorear esta iglesia. Pero luego estamos los que no somos pastores de la iglesia, somos miembros de la iglesia, formamos parte de la iglesia, pero es muy importante la identidad, lo que realmente yo soy en Cristo al ser miembro de una iglesia local. No es lo que hago, no es lo que puedo hacer aquí o en otras áreas de trabajo, de ministerio, sino es realmente quién soy yo en la iglesia de Cristo. Soy un miembro de la iglesia de Cristo, soy una parte importante del cuerpo de Cristo. Tú eres una parte importante del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces es muy importante que podamos entender. Vamos a leer los 3 primeros versículos para meditar un poco, intentar de sacar. Ahí dice Pablo, yo pues, preso en el Señor, es decir, él se siente atado, ligado al Señor. Es algo de identidad, él sabe claramente quién es su Señor. Os ruego, es un ruego que hace que andéis como es digno de la vocación, es decir, andar es movimiento continuo. Y él nos ruega a la iglesia de Éfeso, y el Espíritu de Dios nos ruega que sigamos andando porque debemos andar de una forma digna conforme a la vocación que hemos sido llamados. Y el versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Para poder entender esto tienen que pasar años en el proceso. De hecho, todavía estamos en la escuela. Porque ¿qué sentido tiene la iglesia de Jesucristo aquí? Si realmente no tuviera algo que Dios quiera hacer en nuestras vidas, en nosotros, y para que el reino de Dios se extienda, pues conforme nos convertimos, iríamos directamente a su presencia. ¿No crees que sea lo más mejor, lo más práctico? Pero Dios sabe sus planes y sus propósitos. Y para que nosotros podamos con toda humildad y mansedumbre soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor, es un proceso. Y es muy importante que entendamos y cómo ves tú a la iglesia. Hay la analogía del cuerpo, que somos diferentes miembros, pero formamos un solo cuerpo y hay una cabeza que es Cristo. También hay la analogía del matrimonio, que es muy interesante. Yo no estoy casado, por lo cual no puedo hablar mucho, pero estoy seguro que el matrimonio es lo más íntimo que puede haber en la relación de dos personas. No puede haber nada más íntimo que un matrimonio. En padre, hijo no creo, ni hermano, ni amigo. Lo más íntimo, creo yo, es el matrimonio. Dios siempre a través de la historia ha bendecido el matrimonio, la familia. Hay un proyecto. Pero lo que está claro es que ahí dice, con toda humildad y mansedumbre, soportando. Es decir, hay una decisión o una acción de soportar. Es decir, no es fácil formar parte de cualquier colectivo humano, familia, en el trabajo, y en la iglesia tampoco. A veces damos por hecho que al ser la iglesia todo va a ser perfecto, pero no es así. Porque no todos estamos experimentando de la misma forma, no todos estamos en el mismo nivel, no todos estamos andando con la misma vocación, no todos estamos viendo la iglesia de la misma forma, no todos estamos en el mismo proceso. Uno está en una etapa, otro recién está aprendiendo, otro está llegando. Pero sí es muy importante que con toda humildad y mansedumbre aprendamos a soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor. Y para esto es muy importante cómo vemos la iglesia. Por ejemplo, yo veo una iglesia local de la cual formo parte, pero yo creo que la iglesia del Señor está en todo el mundo. No lo creo, lo sé, lo afirmo.
Y fíjate que Dios me ha sorprendido que sin que yo haya tenido que ir por todo el mundo ha venido aquí, de diferentes países, han llegado gente y están llegando para enriquecer esta congregación, este país. Parte de la Iglesia de Jesucristo, de otras latitudes, Dios ha permitido que estéis aquí. Y realmente no me deja de sorprender que la iglesia local es, dijéramos, lo primario, es donde realmente podemos ser formados, podemos desarrollar, aprender. Pero la iglesia local no es todo, es una parte. También está la iglesia universal. Es decir, nosotros, por ejemplo, esta congregación no es la única exclusiva iglesia de Sabadell. Hay otras congregaciones que es iglesia de Jesucristo. ¿Me estáis siguiendo? Es importante que lo tengamos muy claro eso. Porque hay gente que se queda nada más que con las 4 paredes y lo que hay dentro de esas 4 paredes es decir, nosotros somos. Y no se percata, no percibe que hay mucho más. Y si nos ponemos a hablar en profundidad, podríamos hablar del reino de Dios, pero eso sería otro tema. Entonces, ciñéndonos a lo que es la iglesia, podemos entender que nosotros somos una parte de la iglesia de Jesucristo. Y dentro de esa parte tenemos una función. Y esa función es ser luz, como se nos decía ayer, los jóvenes que estuvieron ayer en la actividad, la enseñanza fue muy sencilla, pero lo que más nos podemos quedar es que nosotros, como Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, vosotros podéis ser la luz también a otros, amén. Así que la iglesia, estamos aquí para ser testimonio del amor de Cristo hacia los demás. Todos, de una manera u otra, hemos sido alcanzados a través de la iglesia. Sea a través de la oración, quizás no directamente, en una actividad, a través del testimonio de alguien, como quiera que sea, porque la iglesia está aquí para honra y gloria de Dios, pero para que el reino de Dios avance. ¿De acuerdo? Seguimos leyendo el verso 3, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Este versículo es muy importante, interesante. Solícito habla de una prontitud, de estar diligente. Si yo algo lo pongo en valor, le doy valor a una relación, a mi familia, a mi enamorada, a mi enamorado, a una amistad, a una congregación, a mis líderes, a mis hermanos, a mis amigos, si lo pongo en valor, estoy solícito, estoy pendiente de intentar, en la medida que pueda, guardar, a intentar ayudar a sumar, a multiplicar, a avanzar, a crecer, a aportar mi granito de arena. Pero tiene que ser en el espíritu, en un vínculo de paz, donde no hay rivalidades, no hay celos, no hay envidia, sino lo que hay es un disfrute total porque el otro sea bendecido, edificado. Por eso, aunque seamos muy celosos de nuestra congregación, tenemos que gozarnos también cuando Dios bendice y prospera otras congregaciones, otras iglesias, porque somos parte de la iglesia de Jesucristo. Y como iglesia local, también debemos ser muy bendecidos y agradecidos a Dios cuando Dios bendice a un hermano, a una familia, con diferentes bendiciones. Como Dios respalda y apoya a sus hijos le están dando satisfacción porque están estudiando, además de todas las luchas que pueda haber, pero realmente los ven que están caminando en los caminos del Señor. Aquí hay mucha juventud, muchos hijos de cristianos que todavía se mantienen. Porque a través de los años yo he podido ver tanta gente, no diré miles, pero cientos de personas, si puedo decir, que han estado y ahora no están por diferentes situaciones. Y me acuerdo de muchas personas, de nombres, de apellidos, de sus realidades, porque para mí eran parte de mi familia, eran parte de la iglesia del Señor. Y siguen siéndolo y por circunstancias unos están, y si están congregándose en otro lugar, se han ido porque se han casado, porque están, ningún problema. Yo que hermanos de hoy se marchen a otra iglesia, ¿qué problema hay? Si es la iglesia de Cristo. Sí me produce mucha tristeza aquellos que han dejado de caminar en el Señor, porque en algún momento no han podido soportarse en amor, en paciencia, los unos al otro, en ese vínculo de paz. Ha habido algo que ha hecho un corte en sus vidas. Entonces es muy importante que podamos caminar como iglesia en amor y en un vínculo de la paz, que el amor fluya en nuestras vidas hacia los demás. Hace un momento decía el pastor que no debemos de odiar, sino de amar. Y a veces se hace difícil. No digo odiar, pero sí bregar o tener empatía con personas porque somos tan diferentes. Pero de lo que está en nuestra parte, tenemos que procurar estar en paz con todos. Vamos a leer el verso 4 en adelante, del 4 hasta el 8. Dice, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza
de vuestra vocación. Un cuerpo y un espíritu. Se puede estar en un cuerpo pero no tener el mismo espíritu. Puedes formar parte de una iglesia sin estar en el espíritu de esa iglesia, sin la vida de esa iglesia. Porque si no tienes a Cristo, no tienes nada. Con Cristo lo tenemos todo, pero sin Él podrás tener muchas cosas, pero realmente no tenemos nada. Y en el mundo tenemos mucho afán por esto, por prosperar, por progresar, pero como iglesia debemos tener ese anhelo, ese deseo de prosperar y de avanzar. Y es muy importante entender que somos un cuerpo, pero tenemos un mismo espíritu. Y es el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, amén, el Espíritu Santo. No hablamos de enseñanza, ni de doctrinas, ni de experiencia. Hablamos de un espíritu, el Espíritu de Dios está con nosotros. Dice, como fuisteis también llamados en una misma esperanza. Todos somos llamados a lo mismo, a caminar con Cristo por una eternidad. Yo hace muchos años perdí a mi padre, mucho. De hecho, yo me convertí justo en el momento que perdí a mi padre, una semana antes. Y hasta el día de hoy jamás me he sentido huérfano, no he sentido orfandad, porque para mí Dios es un padre que completa. Y hace 2 años he perdido a mi madre y yo ahora soy una persona que ando solo en la vida. Pero no ando solo, tengo una familia. Pero más que esta familia que me bendice, que me ministra, que me edifica, tengo al que siempre está conmigo, lo hemos cantado hace unos minutos. No necesariamente en un martes, un jueves o en el momento que me puedo emocionar, porque puedo ver y palpar la presencia de Dios en este lugar, sentir su gracia, sentir cómo Él está observando y ministrando a cada una de nuestras vidas. Pero realmente en lo cotidiano, en el día a día, yo sé que Él está conmigo. Lo sé porque lo sé. Y además lo puedo disfrutar. Y a veces en ese momento de estar en la soledad más sola, es cuando mejor estoy. Porque realmente estoy mucho más conectado. Aquí me puedo mover con libertad, intento moverme con libertad, pero a veces tengo que ir con cuidado para no ser de tropiezo, porque me gusta mucho andar y ando por todo lado y aclaro que hay una forma, de un orden que es correcto totalmente, pero esto es lo que es el tiempo congregacional, el tiempo de ministrar a Dios juntos. Pero la vida de la iglesia no solo es lo que hacemos los martes o los jueves o un domingo aquí. La vida de la iglesia es desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, lo que somos cada uno de nosotros. Amén. Entonces es muy importante que tenemos esa misma esperanza. Yo tengo la esperanza, y creo que no soy el único aquí, que un día estaré con Él para siempre, fuera de las limitaciones del tiempo de este cuerpo, fuera de las limitaciones de que la carne no quiere las cosas del Espíritu, pero el Espíritu sí está siempre presto. Y también esa esperanza me lleva a saber que un día podré estar con mi madre, con mi padre, no por una ilusión, sino porque ellos, doy testimonio, y Pastor Gregorio que los conoció, mi hermano y algunos de los que están aquí, ellos amaban al Señor y ellos entregaron sus vidas a Cristo. Entonces, esa identidad de iglesia, de cuerpo de Cristo, ya ellos la tenían. Y ellos, como yo, un día estaremos juntos en la presencia del Señor. Entonces, esa esperanza y esa vocación que tengo de servir y de estar en la iglesia, no me viene así casualmente. Viene por el hecho de que yo un día nací de nuevo en Cristo Jesús. Tuve una experiencia real que cambió mi vida, transformó mi vida. Y desde aquel día, bendita hora, no voy a decir que soy el hombre más feliz de la tierra, pero seré el segundo o el tercero, porque no seré ejemplo para nadie. Pero yo sé que Dios me ama y Dios está conmigo, acompañándome todos los días. Vamos a leer el verso 5, seguimos. Un Señor, una fe, un bautismo, eso está claro. Yo a veces no entiendo cómo la gente se pierde con tantas iglesias, denominaciones. ¿Qué problema hay? Un Señor, una fe y un bautismo. Si el mensaje es Cristo y Cristo en nosotros esperanza de gloria, Cristo resucitado, no hay otro. La palabra dice que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No salva a una iglesia, no salva a un pastor, no salvan una doctrina. Salva a Cristo. Él. Entonces, yo no necesito muchas cosas, tener claro quién es Cristo en mi vida, en la vida de la iglesia. Él es el Señor, Él es el dueño, que luego lo vamos a leer, de todo, por todo y para todo. Y Él es el que realmente está gobernando, que ha puesto a personas que tienen ciertas capacidades, ciertos dones y un llamado para que nos ayuden, por supuesto que sí, pero sobre todo es Él el que sostiene todo el edificio. Seguimos leyendo el verso 6.
un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, lo que he dicho hace un instante, por todos y en todos. Vuelvo a lo mismo, no entiendo por qué a la gente le cuesta relacionarse, o a veces estamos muy en nuestra franja de nuestra experiencia, y no nos abrimos a que hay mucho más del reino de Dios, hay mucha más riqueza de la Iglesia de Jesucristo que lo que nosotros podemos vivir solamente un domingo aquí. Tú sabes que ahora mismo, en muchísimos lugares del mundo, hay millones de personas que como tú y como yo están básicamente haciendo lo mismo, escuchando la palabra de Dios, adorando a Dios, buscando, acercándose a un Dios al cual aman y conocen y quieren que otros conozcan. Esa es la Iglesia. Entonces, qué importante es tenerlo muy claro, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, es por todos y en todos. Y el verso 7, pero a cada uno, uno, no dos, uno. Es decir, no hay una sola persona aquí que es un hijo de Dios, que ha nacido de nuevo, que no tenga lo que dice aquí. A cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. El jueves estaba predicando la hermana Maribel y hablaba sobre la fe y qué pensábamos que era la fe. Y dijo muchas cosas interesantes. Realmente mucha gente se cree que la fe es como una varita mágica para alcanzar cosas que pueden ser buenas, cosas materiales o no materiales, logros personales, prosperar, bendiciones. Pero realmente aquí es muy claro lo que dice, el mensaje es clarísimo. Dice, dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. El don es Cristo. Todo lo demás simplemente son dádivas. Todo viene por añadidura. La palabra dice, buscad el reino de Dios y su justicia y todas las cosas se añadirán. Yo, por ejemplo, soy un currante comercial, hago un trabajo que me gusta, pero mis recursos son muy limitados, no soy... Y sin cambio yo me siento próspero. Realmente creerme que yo me siento una persona bendecida, próspera, no tengo el mejor coche ni nada, no tengo. No necesito tener tantas cosas, no estoy en contra de que la gente disfrute cosas, más me alegro cuando tú te compras un coche o te compras una mejor casa si puedes, pero mi don, tu don, la medida de mi don es Cristo. Él es todo. Es que realmente es así, porque Él es el pan de vida, Él es el que alimenta mi vida, Él es mi luz, Él es mi Señor, Él es mi Salvador, Él es mi pastor, Él es todo. Entonces, qué importante entender que a cada uno de nosotros, todos, se nos ha dado la medida conforme a la gracia del don de Cristo. Qué importante. El verso 8, en adelante, vamos a leer también. Por lo cual dice, esto es muy importante, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y el verso 9, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también descendió primero a las partes más bajas de la tierra. Verso 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Parece como un trabalengua, ¿no? El que bajó, ¿cómo que bajó? Que ahora luego subió. No, yo creo que es muy sencillo, muy claro. La palabra dice que Él se humilló a lo sumo. Cristo es Dios. Y sin cambio Él tomó forma humana y estuvo aquí entre nosotros. Y Él padeció, en cierta medida, lo mismo que padecemos los hombres, hambre, porque Él hizo un ayuno voluntario, pero hambre, tendría necesidad de hambre. Frío, tantas cosas, pero eso no es lo irrelevante. Lo relevante y trascendente es que Él se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Dice que el Padre lo exaltó a lo sumo. Bendito sea el Señor. El que descendió es el mismo que también subió. Y Él tiene toda la autoridad. Y Él delega y da a su iglesia, a ti y a mí, toda la autoridad en el nombre de Jesús. Por eso dice que nosotros podemos hacer cosas aún mayores que Él. Y si vemos la historia de la humanidad, en los últimos 100 años ha avanzado la humanidad de una forma, la ciencia, todo. Es más, hace 100 años, 150 años, pasaba algo en otra parte del mundo y podían pasar meses y años y nadie se enteraba de lo que estaba pasando. Hoy está pasando
como pasó lo de las Torres Gemelas, lo estamos viendo en directo. Internet. Hoy coges un avión, el AVE, en 3 horas estás en Madrid. Y eso hace que todo se haga más pequeño. Todo es como una aldea global. Por eso se habla tanto de la globalización. Pero realmente la iglesia del Señor, tú y yo, tenemos que tener muy claro que todo eso tuvo un precio. Y es que Él se humilló a lo máximo para que el Padre lo exaltara a lo máximo. Y vamos a leer el versículo 11. Dice, y Él, Cristo, Él mismo constituyó, no lo que dice ahora, a la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. La idea de la iglesia fue de Dios. La iglesia siempre existió porque en el Antiguo Testamento era el pueblo de Dios y hoy en día somos los que hemos sido injertados a la antigua higuera, al olivo. Y por Cristo, a través del pacto, del nuevo pacto, todos somos iglesia de Cristo, somos pueblo de Dios. Pero fíjate lo que dice, Él mismo constituyó, dice, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Qué interesante. Como he dicho, yo llevo como muchos años en esta congregación y tengo un pastor. Y puedo ver algunos evangelistas por aquí. Yo veo gente con dones, con llamados. Es que lo veo, claro. También veo profetas. Veo apóstoles. Otra cosa es que estamos ejerciendo, que estemos en el ministerio y estemos con los dones en los que Dios nos ha llamado. Pero yo lo puedo ver. Veo pastores, veo maestros. ¿Por qué? Vamos a leer el versículo 12. Porque todo esto que Dios ha llamado apóstoles, profetas, es para algo, es por un motivo. Dice el 12, por favor, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, todos estos ministerios, apóstol, profeta, evangelistas, pastores y maestros, es para la edificación del cuerpo de Cristo, para perfeccionar a los santos, a fin de ¿qué? De que el cuerpo sea edificado. ¿Por qué he dicho que yo veo profetas, veo apóstoles, porque puedo ver cosas como destellos en algunas personas, aunque no estén ejerciendo el ministerio? Pero yo realmente, hace unos meses, el año pasado, celebramos el 45 aniversario, ¿verdad? 45 años que esta congregación empezó a funcionar. Y tú a lo mejor llevas un año, otros llevan 10, otros llevan 20, no importa, ¿no? Pero eres parte de la iglesia de Cristo, estás en esta congregación. Y ahora hago un paréntesis y voy a hablar de cómo yo veo la iglesia, lo que estoy tratando de transmitir. Esta iglesia es una iglesia que Dios ha bendecido y está bendiciendo constantemente y está creciendo, está avanzando. Pero durante mucho tiempo hemos estado en un, o yo lo veo así, ¿cómo lo explicaría? Como en un proceso de preparación, donde parece que vamos a entrar en algo, pero como que no llega a ese algo. Hace 5 años estuvo aquí un pastor, se llama José María Romo, ¿se acuerdan? Que lo invitó el pastor para la celebración del aniversario. No sé cuántos se acordarán de lo que él enseñó, habló y trató de predicar, pero algo sí hizo, y es que nos puso un reto como iglesia y decía, ¿cómo ven ustedes su iglesia, esta congregación, en 10 años, cuando ustedes celebren el 50 aniversario? ¿Se acuerda alguien de todo esto? No, sinceramente nadie, ¿no? Vale, no pasa nada. Pues yo sí, es algo que desde aquel día me marcó. Y a veces pues lo llevo mal porque hay frustración. Pero como dije antes, yo he aprendido y confío y sé que la obra no es nuestra, es del Señor, amén. Pero sigo viendo y creyendo en eso. Yo creo en mi corazón, o deseo, porque creo que fue por aquí, yo puse en un papel lo que como yo me imaginaba esta congregación, que yo ya llevaba muchos años, y han pasado unos años por cierto, para el 2000 y pico, para cuando esta congregación... Y yo puse en un papel, espero que nadie se asuste, una congregación de 10.000 personas. No, si somos 100 y pico, ¿dónde vamos? Y han pasado 5 años. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque, como le he dicho, eso marcó. Fue ahí,
Este hombre lanzó su de eso y yo no lo voy a ver, a lo mejor no lo veo más. Y yo no sé si esto se dará o no se dará. Pero aquí en mi corazón, ¡fua! Es que no me puedo imaginar otra cosa, no quiero ver otra cosa. Es lo que anhelo, lo anhelo con todo mi corazón. Me puede gustar mucho el tiempo de la adoración. El pastor que tengo, ya digo, es el hombre de Dios que toda la vida está bregando conmigo, o sea que fíjate si tengo que agradecerle. Y él, que él es mucho más para los datos, para las fechas y todo, él se acordará de eso. Y nos ponía ese reto y bueno, aquí salimos, oramos como una especie de urna y se metieron y nos invitaba a que de vez en cuando repasáramos y yo no sé si alguien ha repasado o no ha repasado. A mí sí me impresionó, no él. Creo sinceramente que fue una impresión del Espíritu Santo. Por eso digo, desde entonces yo quería y quiero y deseo ver una iglesia de 10.000 personas. Ahora, si son 5, si son 10, si son 3, no lo sé, si será, no será. Lo que sí sé que lo que yo en ese momento quería ver no son números. Es decir, ver, como hemos leído el versículo anterior, ver esos apóstoles, esos profetas, esos maestros, esos evangelistas, una iglesia influyente en esta ciudad, que puedan haber otras iglesias de más o de menos, pero una iglesia que está alcanzando esta ciudad de una manera relevante, influyente, no solo para nuestra satisfacción, nuestros buenos cultos, entramos y salimos, sino estamos afectando a la sociedad. Y a mí se me puso ese número, 10.000, se me vino a la mente. ¿Por qué no 8? ¿Por qué no 1.000? ¿O por qué no 100.000 o 200.000? ¿Cuántos somos en Sabadell? ¿200.000 habitantes? Una iglesia que pudiera afectar a la sociedad, donde no solo tengamos un ministerio para dar comida a las personas, sino realmente poder asistir a muchas personas. Una iglesia donde 10.000 personas no solo personas que se sientan a escuchar a un pastor y a tener un show evangélico, sino realmente involucradas en la obra de Dios, con llamados, con dones, con ministerios, que están abriendo obras, que jóvenes de esta congregación van a las misiones, jóvenes de esta congregación están llegando a otros pueblos. Tenemos pueblos que no hay ni un solo testimonio cristiano. Aquí en Sabadell no sé cuántas iglesias habrá, y muchos vienen hasta de otros lugares, hacen el esfuerzo, por ejemplo como el hermano Julio que viene de la Llagosta, ¿no? ¿Vives tú? O otros, no sé dónde viváis. Entonces, quizás te estoy liando un poco con todo esto, pero yo estoy ahora haciendo este paréntesis porque yo veo así esta iglesia. Yo quiero ser parte de algo así. A veces cuando ves un vídeo o escuchas de estos pastores de iglesias grandes, pues, wow, que si las doctrinas no son las correctas, que si no sé qué, si es que allí se da todo paso al pecado. Pero yo no quiero eso. Yo quiero, vuelvo a decir, una iglesia que sea, yo formar parte de esa iglesia, una iglesia que sea relevante 100% en esta ciudad. Que los gobernantes, las autoridades tengan que mirar un poco y pensar qué opinan esta gente, que realmente sean afectados de alguna forma, que estemos llegando a muchos estratos de la sociedad, donde pastores, vuelvo a decir, profetas, apóstoles, maestros, evangelistas, donde realmente muchos puedan ejercer la obra del ministerio con la finalidad de perfeccionar a los santos. Dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Yo cuando he oído hablar de avivamiento en muchos países, Argentina, México, otros países, iglesias grandes, mover de Dios, siempre he soñado y anhelado cuándo va a suceder esto en España. Y sin darme cuenta, España está siendo de alguna forma muy bendecida, edificada, porque durante muchos años ha traído a mucha gente de fuera y las iglesias han crecido exponencialmente y en membresía un montón. Pero todavía no estamos afectando realmente a la sociedad. Por eso, como yo decía antes, aquel día, hace años, yo vi y en mi corazón deseo ver con todo mi corazón y formar parte de ese tipo de iglesia que realmente pueda ser una influencia real para la sociedad en que vivimos. Porque veo que cualquier movimiento tiene una fuerza, por ejemplo, lo de la ideología de género, el periodismo, la política, cualquier grupo social tiene una fuerza, pero la iglesia es como se diluye.
Nos cuesta mucho trabajar en unidad con otras congregaciones, incluso con nosotros. Estoy hablando de algo duro de aceptar, pero es así, es la realidad. Pero yo sigo soñando y creyendo que Dios está obrando en medio de todos estos tiempos. Y me voy a quedar con lo mejor. Y lo mejor eres tú y yo, que somos parte de la Iglesia de Cristo. Somos una congregación humilde aquí en esta ciudad. Pero tenemos que avanzar y crecer y tener un espíritu de conquista. No para beneficio y orgullo y ego nuestro, no para creernos que somos más que nadie, sino porque realmente tengamos una vocación de servicio, de llegar a la sociedad. Ayer se hablaba mucho en la reunión de jóvenes de servicio. La expresión mayor que podemos darle a Dios de gratitud, de adoración, no es lo bien que cantamos y levantamos las manos. Es la capacidad de poder servir en su obra, de servir a los demás en diferentes áreas, con gracia, con humildad de corazón, pero con la convicción de que Dios está respaldando. Amén. Así que es muy importante que todos podamos llegar a ese varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Porque yo veo que nos cuesta todavía, hablo a nivel España como iglesia, nos cuesta, porque yo he escuchado en otros países de avivamiento, iglesias, pastores se reúnen, lo que sea, y Gregorio por años está intentando, y cuesta tanto aquí, de que se reúnan los pastores de una ciudad para hacer proyectos en común. Cuesta, cada uno está en su película, en su... Pero ¿qué iglesia es la que estamos viendo? No vemos más allá de las cuatro paredes, no vemos más allá de las cuatro doctrinas que tenemos, no vemos realmente que la iglesia de Cristo es la manifestación más gloriosa que se puede ver en esta tierra, del poder transformador del amor de Dios hacia las personas, que si tú y yo hemos sido afectados, podemos afectar a muchos para la gloria de Dios. Dice el verso 14, estamos terminando, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres para que engañar y emplean con astucia las artimañas del error. Por eso yo no veo una iglesia peligro en que crezca, o no me gustaría ver peligro, que lo va a haber, va a ser mucho más trabajo, responsabilidad. No me imagino a Gregorio en una iglesia de 1000 personas, a Miguel y a Luis bregando con todo eso. Tiene que despertarse, levantarse un montón de gente aquí, que tienen dones, que tienen llamados, son apóstoles, son profetas, lo creo. No estoy hablando por hablar, lo creo en mi corazón. Y más que van a venir. Pero una iglesia, no que seamos llevados por viento de doctrina, ahora la moda es esta, ahora que si se profetiza así o se deja de profetizar así, o si que prosperidad o no. Nada de historias. Si el evangelio es muy básico, muy sencillo, una fe, un bautismo, un Señor, el amar al prójimo, el ser un instrumento de transformación, de cambio, de bendición, ser un reflejo, reflejar, como dice Pablo, que seamos carta abierta, reflejar lo que somos en Cristo. Y que a través de todo eso no seamos llevados por cualquier viento, por cualquier estratagema de hombres que usan con astucia las artimañas del error. Entonces no tenemos por qué ser una iglesia de miles de personas donde haya 4 que se están enriqueciendo a base de... No estoy hablando de eso. Vuelvo a decir, estoy hablando de una iglesia que está llegando, está penetrando, está llegando a la gente. Es decir, jóvenes de esta congregación conquistando a jóvenes, pero no 1, ni 2, ni 3. No que conquistamos 1 y se van 3, sino un espíritu de conquista que nos coja de tal forma que nuestra pasión sea ganar almas para Cristo. Hace 2 semanas el pastor Gregorio estaba hablando los jueves, por cierto, los jueves está viendo unos estudios buenísimos. No sé dónde andas, pero sería bueno que no te los pierdas. Los martes también es un buen tiempo para orar, interceder. Y hablaba el pastor que decía, bueno, ¿y qué pensáis cuando el Señor venga y nos lleve y tal? ¿Qué será lo mejor o algo así? Hizo la pregunta. Y yo, que soy muy lanzado, dije, pues para mí lo más importante es intentar estar lo más cerca de Él. Estar en un buen lugar. Si estoy en la última fila, pues también estará bien, pero si puedo estar más cerca. Pero la Biblia habla de un juicio de galardones que seguramente llegaremos en algún momento. Y él dijo algo que Gregorio me dejó fulminado. No me negó ni me dijo, no, lo que tú has dicho no tiene importancia. No, él se calló, pero él dijo lo que había en su corazón. ¿Sabes qué dijo?
Dice, lo mejor es que el Señor te pueda decir, ¿cuántos has acercado a mi presencia? Pregúntate, ¿cuántas personas yo de una manera u otra estoy influenciando para que den paso hacia acercarse a Jesús? Les puedo ser testimonio, ayuda, ejemplo. No hablo de simplemente hacer un llamado y que la gente ora y luego no los vemos más, sino ver gente como, por ejemplo, puse el ejemplo de Mari Carmen y su familia. Aquí los veo. Miguel, que llegó, que era un chaval, aquí está. Otros se han quedado en el camino. Yo anhelo con todo mi corazón que vengan. Cuando veo entrar hermanos amados y queridos que hace años que no los veo, que se congregan con nosotros, es una alegría, es una bendición para mi vida. Pero qué hermoso, qué importante es poder ir más allá. No ser engañado, no ser llevado, tener las cosas muy claras. Yo sé lo que es la iglesia de Cristo, sé lo que es la iglesia local, sé lo que es mi pastor, que es un hombre de Dios, sencillo y tal, y formo parte de esto, pero esta iglesia, este proyecto de Dios es para avanzar. Y tenemos que entrar en ese espíritu de conquista, vuelvo a decir, de no conformarnos, a tener un buen tiempo de alabanza, de oración, a tener unas buenas prédicas. Por ejemplo, yo estoy loco ya, y se lo digo a Miguel, a Mari, te lo digo a ti, Gregorio. Jolín, aquí hay jóvenes que tendrían que estar predicando aquí mejor que yo. Y no son muy mayores, pero tienen una gracia, una unción, un testimonio ya que es tremendo. ¿O no estás de acuerdo, Gregorio? ¿Lo estás viendo tú también? A lo mejor son ilusiones mías. ¿Cómo ministra Isaac? A veces yo me quedo maravillado. Lo digo porque no está él aquí. Porque yo lo conozco, si yo lo he visto desde niño. Pero hay una gracia de Dios. Dios está ahí haciendo algo. Raquel, tú que estás por ahí, que sí, que sí, nada. Espabila, hija mía. Porque no hay nada en este mundo que podamos hacer mejor que servir al que amamos. Por eso es que importante es ver la iglesia. Yo veo matrimonios, veo preciosos matrimonios que pueden ganar a otros matrimonios. ¿Por qué? Porque cuando un matrimonio tiene problemas no te acerca y dices, no, oye, que yo también tengo problemas, pero hay salida, vamos a hablar, vamos a... No estamos aquí para la gloria de un hombre, para la gloria de un ministerio, no. Estamos para la gloria del Señor. Para que Dios sea coronado, que el nombre de Jesús sea conocido, que muchísimas personas en esta ciudad puedan ser afectados, puedan ser atraídos por Él, por su presencia. Que la presencia de Dios aquí sea tan real como lo pueda ser en tu casa, en tu vida. Claro que hay momentos que uno no está tan inspirado, claro que hay momentos que uno está medio en la carne, pero aún así Dios es amor y no sé de qué manera por el Espíritu Santo Él siempre está bregando con Leo para que Leo se vuelva y siempre está ahí. ¿No te emociona, no te conmueve eso? Ser parte de una iglesia, ser parte del cuerpo de Cristo, no es cualquier cosa. No son rituales, no es liturgia, no tiene nada que ver. Es mucho más. El verso 15, y terminamos. Sino que siguiendo, seguir, verbo de continuidad. Cuando hay personas que aceptan al Señor, me gusta acercarles, si puedo les regalo algún evangelio, alguna cosa. Veo hermanos que lo hacen, veo hermanos que lo arropan, que se acercan. Pero a mí me gusta acercarme y casi siempre le digo dos cosas. Una, puesto los ojos en Jesús, el autor consumado de la fe. Y claro, la persona se me queda, porque a lo mejor ni conoce qué está diciendo este. Y casi siempre le digo, qué alegría que has comenzado este camino, qué bueno este paso que has dado. Pero ojalá que este paso sea el primero de muchos, que nunca vuelvas atrás. Cuando hace este verano estaba preparando a algunos de los que se iban a bautizar y algunos ya ni siquiera los veo por aquí regularmente, no sé qué está pasando con sus vidas. Me produce tristeza, se lo decía. No es bautizaros, no es si vais a cantar en el grupo, si vais a hacer ujieres. No. Ojalá que si no viene el Señor antes o me voy con Él, yo muera aquí con las botas puestas, tú mueras con las botas puestas. En el barro, siguiendo, como dice ahí, la verdad en amor, porque la verdad no se puede llevar sin amor y no podemos dar de lo que no recibimos. Por eso me encanta cuando Isaac se deja llevar por el Espíritu de Dios y empieza a cantar en un cántico espontáneo, a fluir en el Espíritu. No sé cuántos lo perciben,
Y eso te ayuda, porque como decía la canción, hay una atmósfera, quizás algunos ni la perciben, pero ojalá que pronto la puedas percibir. Porque no hay nada mejor que deleitarte en la presencia de Dios. Por eso dijo el salmista, mejor un día en la casa de Dios que 1000 fuera. Qué pena cuando nos cuesta venir a las reuniones, claro, porque todo es rutina, todo es liturgia y no estamos conectando. Hay algún fusible, que vete a saber por qué no estás conectando. Pero Cristo no es el Señor del domingo, es el Señor de mi vida, de mis alegrías, de mis penas, de mis puntos fuertes, mis puntos no tan fuertes. Él es el Señor de todo. Y Él siempre está conmigo. Y saber eso es tremendo. Por eso yo veo la iglesia, como he dicho antes, algo más que gente simplemente, sino gente que ha nacido de nuevo, gente que tiene a Cristo, gente que tenemos que de una forma natural compartir de Cristo. Dice, crezcamos en todo, esto es muy importante, en todo. ¿Cómo que no importa el número? Sí importa el número. Yo dije 10.000 y algunos se entusiasmaron, dijeron, gloria a Dios, otros nos dirían, pues si ya estamos bien, oye, la iglesia está llena, ¿para qué quieren más? Pero claro, hay una palabra que se llama polivalente. Hay auditorios que son polivalentes, sirven para hacer deporte, conciertos, lo que sea. Pues este lugar podría ser un sitio muy polivalente, donde se podría hacer tantas cosas si fuéramos más creativos, si tuviéramos más ese espíritu de conquista, si realmente nos creyéramos más lo que somos en Dios y lo que podemos hacer en Él, si realmente entendiéramos que hay que crecer en todo, no solo en lo personal, no solo en lo importante que yo pueda tener todas mis necesidades cubiertas, pero mientras haya gente en esta congregación que no tiene sus necesidades básicas no cubiertas, me debería preocupar y mucho. Porque además de traer mis diezmos, mi ofrenda, a lo mejor puedo poner una semilla, puedo tener una palabra, no sé, no quiero perderme ahí. Pero espero que me entiendas de lo que estamos hablando. Dice, crezcamos en todo, en sabiduría, en dones, en conocimiento, en amor, en todo. Pero fíjate lo que dice, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y yo lo que sí tengo clarísimo, meridianamente, que el Señor de esta congregación, de esta iglesia es Cristo, no es el pastor. El pastor es un siervo, un hombre de Dios. Yo le tengo mucha confianza, le tengo mucho aprecio, mucho cariño. A veces le doy algún disgusto, alguna vez le daré alguna alegría. Siempre me ha gustado participar de cosas buenas con él también. Pero él no es el llanero solitario en esta iglesia. Él es uno con un llamado. Al lado está Miguel, está Luis. Pero es que estamos todos los que están en este banco. Todos los que realmente se creen y se saben hijos de Dios. Tienen ese llamado a crecer en todo. Y a veces no es tan importante lo personal. Lo importante es lo grupal. En aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Que el Señor os bendiga. Muchas gracias.